Bendiciones. Les habla su hermano el pastor Arturo Bonilla, a nombre de Ministerio Viviendo la Sana Doctrina. Esperamos que este pequeño estudio sea de mucha bendición y que te pueda nutrir de la palabra de Dios. El tema de hoy es la Biblia, y para eso vamos a leer en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo primero que queremos preguntar es, ¿qué es la Biblia? El término Biblia es un término procedente de la palabra griega que es biblión, que significa rollo, papiro o un conjunto de libros, dando la expresión de un conjunto de libros sagrados que conforman la Biblia. La Biblia se le conoce como la palabra de Dios, donde diferentes autores en diferentes tiempos escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. El autor de la Biblia es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. El tema central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia fue escrita por 40 diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia contiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. La Biblia ha dividido la historia, antes de Cristo y después de Cristo. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo-arameo, el Nuevo Testamento se escribió en griego. La Biblia se ha traducido aproximadamente en más de 2000 lenguas y dialectos. La Biblia es el libro más vendido de todo el mundo. En la Biblia encontramos la voluntad de Dios. En la Biblia encontramos el estado espiritual del hombre. En la Biblia encontramos el camino hacia la salvación. En la Biblia encontramos el destino eterno del pecador. En la Biblia encontramos la libertad y gozo de los creyentes. Cuando leemos la Biblia nos fortalecemos. Ella es la guía de cómo buscar la santidad. Ella es un alimento para confortarnos. En ella encontramos todos los estatutos para el cristiano. El mensaje de la Biblia es: el pecador es restaurado y en solo Cristo hay salvación. La Biblia se divide de esta forma. Desde Génesis hasta Deuteronomio se le conoce como ley o Pentateuco. Desde Josué hasta Esther se le conoce como libro de historia. Desde Job hasta Cantares se le conoce como libro de poesía. Desde Isaías hasta Daniel se le conoce como los profetas mayores. Desde Oseas hasta Malaquías se le conoce como los profetas menores. Desde Mateo hasta Juan son los evangelios. El libro de los Hechos muestra la vida de la iglesia. Desde Romanos hasta 2 de Tesalonicenses se le conoce como cartas congregacionales. Desde 1 de Timoteo hasta Tito se le conoce como cartas pastorales. Filemón se le conoce como una carta personal del apóstol Pablo. Desde Hebreos hasta Judas se le conoce como cartas o epístolas. Y el último libro, Apocalipsis, se le conoce como el libro de la profecía o revelación. Ahora, en el texto con el que empezamos, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire cómo empieza: toda la escritura. ¿Qué significa toda? Del griego pasá, que significa toda y cada una de sus partes, cada sílaba, cada palabra, cada letra, cada uno de los versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué significa la palabra útil? Esta palabra viene de la raíz griega que quiere decir provechoso, pero también quiere decir servicial. Es decir, estas dos palabras, provechoso y servicial, habla de que la Biblia trae un provecho, un beneficio espiritual a nuestras vidas y nos hace serviciales.
Ahora, miremos para qué es útil, porque la palabra de Dios es provechosa para nuestras vidas. Es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Esta palabra hombre de Dios se traduce como el hombre que se somete a Dios. Esta palabra hombre de Dios se traduce como el hombre que se considera un esclavo de Cristo. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué significa la palabra enteramente preparado? Esto se traduce como equipado para toda acción o para toda buena obra. ¿Qué significa toda buena obra? Toda buena obra habla de cómo debe de vivir un cristiano dentro de la congregación y fuera de la congregación. Es decir, la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a cómo ser un buen esposo. La Biblia nos enseña a cómo debo de ser una buena esposa. La Biblia nos enseña a cómo debo de ser un buen hijo. La Biblia nos enseña a cómo debo de ser un buen siervo del Señor. Ahora, ¿cómo va a ocurrir todo esto? Esto va a ocurrir cuando la Biblia, la palabra de Dios, me enseñe, me corrija, me redarguya y me haga vivir en justicia. ¿Qué significa enseñar? Esto habla del conocimiento que imparte la palabra de Dios. Sigue diciendo, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Esta palabra redarguir viene del griego que significa regañar, amonestar o reprochar. Es decir, cuando yo estoy haciendo algo mal, el Espíritu Santo trae a mi corazón la palabra y me redarguye, me regaña y me amonesta. Sigue diciendo, para corregir. Esta palabra corregir viene del texto original que quiere decir enderezar lo torcido. Y habla de que cuando yo estoy obrando mal o cuando estoy predicando algo que no es conforme a la palabra de Dios me corrige. Sigue diciendo, para instruir en justicia. Es decir, todo lo mencionado anteriormente, enseñar, redarguir, corregir, me hará vivir en justicia. Me enseñará a cómo ser justo. La palabra de Dios, amados hermanos, es una gran bendición. Mas, sin embargo, es despreciada por muchos cristianos porque no la escudriñan. Por lo general, la mayor parte de los cristianos no leen la Biblia o cuando la leen se duermen. Tu vida cristiana no crecerá si no lees la palabra de Dios. Tu vida cristiana no alcanzará una madurez si no lees la Biblia. Es por eso que te invitamos a que en este momento comiences con la lectura de la Biblia. Porque solo a través de la Biblia, de la palabra de Dios, encontraremos lo que verdaderamente necesitan nuestras vidas. Esperamos que este pequeño estudio haya sido de mucha bendición y nos vemos en la próxima edición. A nombre del Ministerio Viviendo la Sana Doctrina y su consiervo el pastor Arturo Bonilla. Bendiciones.